Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Mauro Orsini, soy médico, soy el jefe o el coordinador del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud y el jefe del Departamento de Seguridad y Calidad de la Atención del Ministerio de Salud. El objetivo de la reunión del día de hoy es una reunión abierta. Quisimos ser extensiva a tanto público como privado, como establecimiento también de las Fuerzas Armadas y del orden. Y tiene como objetivo compartir en qué etapa estamos del proceso de actualización del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Este es un proceso largo, digamos, que inició por ahí por el 2016, con actualización, con revisión de algunas de las definiciones de caso, posteriormente al cual y de manera complementaria se inició un proceso de revisión de la metodología de captura de información de la vigilancia epidemiológica, en particular de los establecimientos públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y el trabajo que se ha hecho hasta la fecha es hacer una propuesta, un manual que entrega una metodología que tiene como objetivo estandarizar, digamos, la metodología de captura de información de la vigilancia, de tal forma de, en particular, aquellos hospitales que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud y que nos entregan información que se consolida de manera nacional, eh, entreguen información de manera más estandarizada y por lo mismo puedan contrastar su información con los indicadores de referencia nacionales. Evidentemente, si algún hospital o algún establecimiento, digamos, que no pertenece al Sistema Nacional de Servicios de Salud, también se quiere contrastar contra los indicadores de referencia nacionales, la metodología a utilizar tiene que aparecerse lo más íntegramente a la metodología que se propone en estos manuales de vigilancia, ¿ya? Eh, Como les decía, esto solamente es parte de lo que se está haciendo, que también va de la mano con una actualización de la norma de los programas de prevención y control de infecciones, con una actualización que está en curso en jurídica, digamos, que viene a aumentar el recurso humano y ajustar las necesidades de recursos humanos de los programas de prevención y control de infecciones, así como en otros aspectos de la normativa, ajustarlo un poco a algunos aspectos que no estaban contemplados y que se incorporaron en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Adicionalmente, estamos ahora aprovechando hacer una nueva revisión de las definiciones de casos para aclarar algunas de las inquietudes, así como de los criterios de inclusión y exclusión a partir de varias dudas que han surgido desde la publicación del manual. Por lo que esperamos que este año sea un año de marcha blanca, un año de ajustes, ¿ya? Y que también va a estar acompañado de la publicación de una norma técnica de vigilancia epidemiológica, que es el documento legal que va a fijar los mínimos comunes exigibles, tanto para el sector público como para el sector privado. Evidentemente no va a ser tan preciso como el manual de vigilancia, pero creemos que va a ser una herramienta y un instrumento clave al momento de fijar los mínimos que vamos a exigir a los equipos de control de infecciones y a los establecimientos de salud, de atención cerrada que hagan vigilancia epidemiológica, para que su vigilancia sea considerada acorde a las expectativas y a las necesidades que tiene el Programa Nacional de Infecciones. Sin más, los dejo entonces con la profesional del equipo de control de infecciones, la enfermera Marcela Quintanilla, quien ha estado liderando el proceso de actualización y elaboración del manual, para que ella les comente y les haga, digamos, una actualización de en qué estado está, así como un poco la historia de este manual, las consideraciones, los aspectos clave, y en caso de dudas, por favor, que las vayan redactando en el chat para ir poder revisándolas una por una, ¿ya? Así que sin más, muchas gracias, Marcela, y te dejo la pantalla. Buenos días a todos y todas. Vamos a comenzar a revisar cuál es la actualización del sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a ver, que parece que no está pasando.
Ahí. Bueno, ¿cuál es el contexto de esta actualización? El trabajo se inició en el año 2016 con la modificación de las definiciones que estaban vigentes, de modificación de las definiciones vigentes y el anuncio de la incorporación de algunos nuevos indicadores. Desde esa fecha hasta ahora se ha ido trabajando en esta actualización del sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud. También se ha desarrollado la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud móvil, que es un piloto que ya se está trabajando en algunos hospitales, y también se está trabajando de la norma de vigilancia epidemiológica de las IAS. ¿Cuáles son las etapas? La verdad que entre el 2016 y 2018 se hizo recolección de la información de los sistemas de vigilancia de las IAS de 8 hospitales de alta complejidad. Se hizo una revisión bibliográfica sobre temas de vigilancia y ya en el año 2019 y 2020 se elaboró el primer borrador de la actualización del manual. Se hizo revisión del documento por los integrantes del Programa Nacional de Control de Infecciones y se hicieron algunos cambios. En el 2021 se hizo la validación del manual con algunos equipos de control de infecciones de 7 hospitales de alta complejidad. Se recopilaron todas las observaciones que ellos nos dieron, se analizaron y se aplicaron las mejoras que de alguna forma fueron aclaratorias para la aplicación del manual. Se hizo la revisión final de la actualización por el equipo PCI de INSAL y se hizo la edición final del documento y se publicó, como ustedes vieron, en el año 2021 y se comenzó a hacer la difusión del documento. Antes de comenzar a revisar, debemos recordar un poco cuál es la definición de vigilancia epidemiológica. Y aquí es donde tenemos que poner un gran énfasis, porque es un proceso que es sistemático, activo y selectivo, que es continuo, por medio del cual se van a recopilar la información de los pacientes que tengan determinados factores de riesgo específicos. Esta información se va a procesar, se va a analizar y se interpretan y se difunden los resultados de manera oportuna hacia los niveles responsables de toma de decisiones de las materias de IAS en cada establecimiento de salud. El proceso de vigilancia está centrado en pacientes que tienen diferentes factores de riesgo. Y nosotros determinamos en esta actualización 4 modelos de vigilancia. El primer modelo de vigilancia es la vigilancia de pacientes con uso de dispositivos invasivos permanentes, la vigilancia de pacientes con procedimientos de atención de parto y cirugías, la vigilancia a pacientes hospitalizados que cursan una infección por un agente de riesgo epidémico. Y el cuarto modelo es la vigilancia a pacientes con procedimientos en atención ambulatoria. Y aquí se incluye aquellos pacientes que tienen quimioterapia intravenosa con dispositivos vasculares centrales en atención ambulatoria y hemodiálisis convencional en pacientes con enfermedad renal crónica con un catéter de hemodiálisis. Que luego vamos a revisar cada uno de estos modelos para ir viendo las diferencias que hay entre uno y otro. La vigilancia, de acuerdo al factor de riesgo de estos pacientes, se hace de forma diferente, no se hace igual para todos. Por lo tanto, vamos a comenzar. Primero, ¿cómo está distribuido esta actualización? Por cada modelo de vigilancia o cada grupo de pacientes con determinados factores de riesgo, la vigilancia parte identificando los pacientes que están expuestos a este factor de riesgo de vigilancia. Luego, una vez que se identifican que cumplen criterios de inclusión, se registran los pacientes que estén ingresados a la vigilancia y se hace planificación del seguimiento. Luego se hace seguimiento de estos pacientes expuestos en búsqueda de elementos o criterios de infección. Luego se genera la información a través de la construcción de los indicadores y se hace la difusión de la información. Cada uno de estos modelos especifica cada una de estas etapas. Vamos a iniciar con la vigilancia a pacientes con uso de dispositivos invasivos permanentes. Esta vigilancia, el objetivo es de identificar a aquellos pacientes que están expuestos al factor de riesgo de vigilancia, se seleccionan aquellos que cumplen las condiciones de vigilar,
se ingresan a la vigilancia y se siguen en el tiempo en que se mantenga esta condición de exposición o se cumpla el tiempo máximo de seguimiento. Esta vigilancia es para aquellos pacientes que tengan un dispositivo invasivo permanente que se encuentren hospitalizados. No se incluyen pacientes que están en atención domiciliaria. ¿Cómo se identifican los pacientes? Y aquí vamos a ver dos métodos, el método directo y el método indirecto. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta identificación de pacientes por un método directo? Es cuando el equipo del programa de control de infecciones o el profesional que hace la vigilancia, a través de sus visitas programadas semanales a cada unidad y servicio, van a identificar los pacientes expuestos a los dispositivos invasivos permanentes, van a verificar si cumplen los criterios de inclusión y lo van a agregar a su lista de seguimiento. Y por método indirecto se refiere cuando existe participación de los servicios clínicos que instalan y manejan los dispositivos invasivos permanentes, que esta persona que cumple ese rol va a entregar o identificar pacientes que estén con estos dispositivos. No hace la vigilancia, solo entrega en forma semanal información a los profesionales de la vigilancia. ¿Qué requisitos debe tener esta persona que cumple ese rol? Primero debe estar identificado en el servicio, deben primero identificar cuáles son los servicios que van a tener este método indirecto, que van a colaborar con la identificación de pacientes. Debe haber un responsable y ese responsable debe contar con un respaldo y tiempo para esa función por parte de la dirección técnica del establecimiento, ¿ya? El método debe estar capacitado en el método de reporte, en los registros mínimos y también cómo identificar estos pacientes que están con el dispositivo invasivo. Esta información la deben entregar en forma semanal al profesional que hace la vigilancia, donde el profesional que hace la vigilancia de IAS va a validar la información, va a revisar si cumplen los criterios de inclusión y lo va a ingresar al registro de seguimiento. En el sistema de actualización existen los criterios de inclusión y exclusión, los cuales se agregaron para determinar cuáles son los pacientes que cumplen los criterios y que van a ingresar a la vigilancia, y también aquellos criterios con los cuales el paciente no cumple para ingresar a la vigilancia. Si ustedes ven, en todos los dispositivos tenemos los criterios de inclusión y exclusión, una parte como para estandarizar mejor cuál es la población con el factor de riesgo específico que vamos a hacer seguimiento. Acá tenemos de ventilación mecánica invasiva, también de catéter urinario permanente, de las válvulas derivativas ventrículo externa y ventrículo peritoneal. Una vez que se identifica el paciente con algún dispositivo invasivo permanente que se encuentre hospitalizado en el establecimiento, que cumpla criterios de inclusión, usted lo va a registrar. ¿Por qué se requiere registrar? Primero, porque va a permitir que al finalizar cada mes se conozca la cantidad de pacientes que se encuentran expuestos a cada dispositivo invasivo y también las cantidades de días de uso. Permite, al registrar los pacientes, organizar la vigilancia programada por servicio. ¿Qué cosas debemos considerar? Que todos los pacientes que estén en el registro de vigilancia deben contar con al menos una revisión semanal por el equipo PCI en busca de elementos o criterios de infección. En el sistema de actualización existen varios ejemplos. ¿Cuál es el registro? El registro lo va a determinar cada establecimiento, pero debe contar con al menos lo que se pide dentro del manual. Los pacientes de pacientes ingresados a la vigilancia y planificación de seguimiento deben contar en qué servicios se encuentran, deben tener el nombre, la identificación, la edad, el dispositivo del cual se está haciendo el seguimiento y fecha de instalación, principalmente para determinar cuál es el total de días de exposición hasta su retiro o si va a continuar el siguiente mes. Acá vamos a tener dos registros, que es primero, en esta vigilancia hacemos seguimiento de los pacientes para conocer los días de exposición y el número de dispositivos invasivos por paciente. Acá hay unos ejemplos donde se coloca el nombre del paciente, el servicio y todos los datos, y se coloca, aquí se registra los días de exposición hasta su retiro.
En algunas instituciones lo pueden hacer en un Excel o lo pueden hacer en papel, pueden colocar quizás la fecha de inicio y la fecha de retiro y esa resta les va a dar en los días de exposición. Ya es una forma de llevar, es decir, en esta vigilancia se requiere tener el seguimiento del paciente, los días de exposición y saber el número de dispositivos, y también se hace el seguimiento de los pacientes para la búsqueda de las infecciones. Y aquí la fuente de información que se va a utilizar para esta vigilancia es la ficha clínica, que incluye todos los registros vinculables y los exámenes y sus informes respectivos. La búsqueda de los elementos compatibles con los criterios de infección se especifican 3 elementos: los elementos que son inespecíficos, los elementos específicos y los elementos definitivos. Cuando nosotros hablamos de elementos inespecíficos, es cuando encontramos algún elemento de los criterios, pero que no nos determina que hay una infección, sino que nos determina que debemos mantener el seguimiento buscando los otros elementos. Por ejemplo, un elemento inespecífico es fiebre, leucopenia, leucocitosis, bradicardia. Por sí solo no nos dice que estamos frente a una infección. Un elemento específico es un elemento que es característico y que tampoco nos hace el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que tiene un catéter urinario permanente y tenemos un urocultivo positivo. Es un elemento específico, pero falta el resto de los elementos para determinar si estamos frente a una infección de tracto urinario asociado al catéter urinario permanente. Los elementos definitivos son elementos que por sí solos hacen el diagnóstico. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una válvula derivativa, si hay un cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo, que es un criterio 1, nos determina que el paciente está frente a una infección que se debe notificar, ¿ya? O en caso de pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, dentro de los criterios, aparece la aparición o el aumento o cambios en la expectoración o dificultad respiratoria, es un elemento definitivo para determinar que estamos frente a una neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva en esta población específica. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve tener estos elementos? Nos determina también para ver cómo vamos a programar nuestra vigilancia. Si hay elementos inespecíficos o elementos específicos, tenemos que hacer la búsqueda de los otros elementos para ver si cumple los criterios y notificar una infección asociada al dispositivo que se esté vigilando. Otro elemento que ya en el año 2013 y también en el 2016 es la aplicación del diagnóstico o la temporalidad para elaborar un diagnóstico de IAS. Para poder determinar que estamos frente a una IAS, los elementos que determinan la infección debe estar en un plazo no mayor a 5 días. Por ejemplo, acá tenemos nosotros un caso, el paciente que tiene un catéter venoso central, tiene un elemento inespecífico, presenta fiebre, ya igual o mayor a 38, nos da la primera alerta. El tener fiebre no significa que estamos frente a una infección del torrente sanguíneo o una bacteremia, básicamente asociada al catéter venoso central, sino que nos determina que tenemos el primer elemento inespecífico y posterior del plazo del día 1 donde aparece esta fiebre, debemos buscar la presencia del resto de elementos para poder determinar que estamos frente a una infección. También podemos tener un paciente con un catéter venoso central que presenta un elemento específico, como en este caso, el día 3 se rescata del laboratorio que tiene hemocultivos positivos. Por lo tanto, de ese día tenemos que hacer búsqueda 2 a 3 días anterior, si están los elementos, para determinar si hay una infección, o hasta el día 5 ver si aparece. Esto es importantísimo para estandarizar la identificación de las infecciones. Necesitamos que los elementos o criterios de infección estén presentes en un plazo no mayor de 5 días. Lo mismo pasa si el día 5 podemos encontrar que tenemos un resultado, también pudiéramos hacer de 4 días anterior, buscar si los elementos están presentes. El seguimiento de pacientes. Una vez que nosotros tenemos
los pacientes en nuestro listado, tenemos que hacer el seguimiento. ¿Y qué dice nuestra indicación? Es que debe ser a lo menos una vez semanal donde se revisen todos los registros de los pacientes en búsqueda de los elementos de infección. Otro elemento importante no solamente es la revisión del paciente en una ficha electrónica o ficha de papel, sino que también debemos visitar el servicio para ver si se mantiene el dispositivo o si se retiró. Acá, ¿qué tiene que llevar el registro? Debe tener la fecha de seguimiento, dónde se ubica el paciente, la identificación del paciente, hallazgos de la visita. Acá se puede colocar si encontraron algún elemento inespecífico, algún elemento específico, o bien si no encontraron nada, ustedes verán cómo estandarizan, pueden colocar ningún elemento, pueden colocar un paréntesis con un guión al medio, alguna cosa estandarizado para decir que hicieron la visita y que no encontraron ningún elemento. Si encontraron algún agente, también deben colocar las características y algún comentario. Por ejemplo, si usted va a realizar la vigilancia, encontró un elemento y requiere revisar en 4 días más para ver, por ejemplo, el resultado de un cultivo. Por lo tanto, este registro debe existir en todos los pacientes que usted tenga en la vigilancia y debe tener a lo menos una vigilancia semanal. ¿Qué cosa es importante? Algunas consideraciones. Primero, ¿cuándo es la fecha de infección en la vigilancia de pacientes con dispositivos invasivos permanentes? El día en que se identifica el primer elemento es la fecha de infección. ¿Cómo se asigna una infección de un recinto, servicio o unidad cuando el paciente se traslada de un lugar a otro? Primero se ve cuál fue en relación al primer elemento. ¿Cuándo apareció? ¿Apareció el primer día que llegó al servicio? ¿O el paciente se trasladó y ya venía? ¿O se determinó un elemento? La verdad que ahí tenemos que estandarizar y a partir del segundo día, si aparece un elemento, es notificable para el servicio que recibe el paciente. Si es el día anterior, se notifica para el servicio de donde provenía el paciente. Si el paciente tiene múltiples traslados durante su hospitalización o el mismo día, se asigna al primer servicio del día anterior a la fecha de la infección. Ahora, ¿cuál es el tiempo de latencia de una infección? La verdad que una infección se puede volver a notificar si están los elementos o criterios de infección presentes 14 días desde la fecha del diagnóstico de la IAS. Por ejemplo, si hay infecciones que tienen un nuevo agente, en el mismo foco se atribuye a la misma infección. Si en el periodo aparece un nuevo foco de infección por el mismo agente, se atribuye como una infección secundaria. Y si aparece un nuevo foco de infección con un agente distinto, ahí en ese momento se debe evaluar si es una nueva infección. Otras consideraciones. Cuando tenemos pacientes con catéter venoso central o neonatos con catéter umbilical, primero, los cuales ingresan en esta vigilancia. Todos los pacientes, ya sea adultos, pediátricos y neonatos con uso de catéter venoso central y en el caso de neonatos también con catéter umbilical. Son todos los pacientes indistintamente que se encuentren en cualquier servicio. No solamente son los pacientes que están en la unidad de paciente crítico, sino que todo paciente que esté hospitalizado dentro del establecimiento, cumple criterios de inclusión de algún dispositivo invasivo permanente, se ingresa a la vigilancia. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene más de un catéter venoso central? El seguimiento se hace por cada uno. Si un paciente tiene un catéter de 5 lúmenes, 3 lúmenes, se cuenta como un solo dispositivo. No se cuenta por cada lumen, es decir, si el paciente tiene un catéter de 5 lúmenes, no son 5 catéteres, sino que es un catéter. Con respecto a los catéteres venoso central de larga duración, se incorporan desde el primer uso en el establecimiento hasta el egreso o retiro de él. ¿Qué quiere decir? Si un paciente
ingresa con un catéter de reservorio, pero no se utiliza durante la hospitalización, no cuenta para la vigilancia. Pero si ese paciente ingresa con el catéter de reservorio y se utiliza, a partir de ese momento se empieza a contar los días de exposición. Con respecto a los pacientes oncológicos, en el caso que se hospitalicen, se incorporan a la vigilancia. Vamos a ver más adelante que los pacientes oncológicos tienen una vigilancia no por días de uso de su dispositivo vascular, sino por procedimiento, ¿ya? Y en este caso, si el paciente se hospitaliza y el catéter de este paciente se utiliza para por ejemplo, administrar medicamentos, antibióticos o cualquier cosa que sea distinto a un ciclo de quimioterapia, en ese momento ese dispositivo vascular pasa a contar por días de uso y se retira por ese tramo, por ese plazo, desde la vigilancia de procedimientos. En ventilación mecánica invasiva, bueno, aquí también, pacientes adultos, pediátricos y neonatos conectados a ventilación mecánica que estén hospitalizados en cualquier servicio del recinto. No es solo limitado a la unidad de paciente crítico, ¿ya? Se incluirán todos los pacientes que estén conectados a ventilación mecánica invasiva a través de una interfaz endotraqueal, y aquí hablamos de nasotraqueal, orotraqueal o traqueotomía. El seguimiento, algunas consideraciones. El día que se hace el destete o el weaning se considera como día completo de exposición a ventilación mecánica invasiva, ¿ya? El seguimiento se hace hasta un día post retiro de la ventilación, y los grupos, en el caso del grupo de pacientes inmunocomprometidos, si se presenta un elemento definitivo, se hace inmediatamente el diagnóstico de una infección. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen una válvula derivativa, ya sea ventrículo externo o ventrículo peritoneal? Los adultos con instalación de válvula ventrículo externa o ventrículo peritoneal se ingresan a esta vigilancia. Los neonatos y pediátricos con instalación de primera válvula ventrículo peritoneal. Y el seguimiento se realiza desde el día de la instalación, es decir, el primer día se toma como primer día de exposición o ingreso del paciente al establecimiento, hasta el día 15 post instalación o hasta un día posterior al retiro, si ocurre antes del día 15. En el caso de las válvulas derivativas ventrículo peritoneal, la infección se va a asignar al recinto que realizó la intervención de la instalación. En el caso de las válvulas derivativas ventricular externa, si ocurre en el establecimiento, lo asume el establecimiento. No está asociado con la instalación, como en el caso de las válvulas derivativas ventrículo peritoneal. ¿Cómo se genera, una vez con toda esta información, cómo se genera la información, o cómo vamos a recopilar todos los datos? Con tasas de incidencia, y aquí no hay ningún cambio con respecto a la vigilancia que ya se viene haciendo hace bastantes años. Se pone la tasa de incidencia de infección asociada a ese dispositivo, y el denominador va a estar construido por los días de exposición del periodo. También va a haber una incidencia acumulada de días, que es el número de infecciones por cada dispositivo, partido en el denominador por número de pacientes expuestos al dispositivo invasivo permanente. La segunda vigilancia son de pacientes con procedimientos de atención de parto y cirugías trazadoras. Aquí se identifica la infección de la herida operatoria, con o sin compromiso de planos profundos, que puede o no incluir infección de prótesis, y en la paciente puérpera incluye la pesquisa de endometritis puerperal. Se caracteriza por una exposición única y que no es permanente, como en el caso de los dispositivos invasivos permanentes. Por lo tanto, esta vigilancia se hace de forma distinta a la que se hacía en el dispositivo invasivo permanente, que se hacía el seguimiento del dispositivo hasta el alta del paciente o hasta su retiro. ¿Cómo se identifican los pacientes en las cirugías trazadoras? Primero, las fuentes de información van a ser las fichas clínicas, que incluye el protocolo operatorio, registros administrativos, estadísticos de las unidades quirúrgicas y también de las unidades o pabellones. Las áreas generadoras de las cirugías o de los partos van a entregar
unidades quirúrgicas de pacientes hospitalizados, pabellones de pacientes ambulatorios, pabellones obstétricos, entregarán información estandarizada de las cirugías trazadoras a lo menos 2 veces por semana a profesionales de vigilancia, ¿ya? Y también, ¿dónde se pueden identificar pacientes? Que los profesionales que realizan la vigilancia epidemiológica, en las visitas que tienen programadas su servicio, pueden pesquisar pacientes que estén hospitalizados, operados con cirugías trazadoras. En el sistema de actualización también están los criterios de inclusión y exclusión. Aquí les comento que ya que llevamos bastante tiempo trabajando sobre la bajada y la difusión de este manual, hay algunos criterios de inclusión o criterios de exclusión y de exclusión que se van a aclarar y quizás van a tener algunos cambios, pero son cambios para aclarar cuáles son los criterios que se van a excluir, más que hacer cambios en lo que ya está publicado. Acá tenemos el resto de las cirugías, colcectomía, cirugía de bypass coronario, cirugía de cataratas, y también cesárea con y sin trabajo de parto. ¿Cómo parte esta vigilancia? Dijimos identificando a los pacientes, y los pacientes, en primer lugar, tienen que ser estas unidades que son generadoras de estos procedimientos los que deben entregar en un formato la información hacia el equipo de control de infecciones. ¿Qué debe llevar? Mínimo el nombre del paciente, el RUT o la identificación, la fecha de cirugía y también la cirugía. Una vez que le llega esta información al equipo del programa de control de infecciones local, va a verificar, va a ver la integridad de la información, de los datos, ya que no exista una duplicidad de información y que las cirugías registradas corresponden a las cirugías que se van a incluir en la vigilancia. Una vez que se revisa, hay algunos puntos que hay que considerar. Primero, un paciente que tenga 2 o más procedimientos en el periodo se registra en el listado de vigilancia una vez por cada procedimiento o intervención quirúrgica recibida en el periodo si corresponde hacer cirugías trazadoras. Las cirugías, los pacientes con cirugía bilateral se registran una vez por cada cirugía, ya sea si se hace una cirugía por el lado derecho o lado izquierdo, se incluyen las 2 cirugías si son cirugías trazadoras. Y los pacientes con más de una cirugía trazadora en un mismo tiempo quirúrgico se registran una vez por cada cirugía trazadora. Una vez que usted tiene sus pacientes, ya que se los entregó las unidades generadoras de estos procedimientos, usted ya los revisó y seleccionó, identificó a aquellos pacientes que cumplen criterios para vigilar, usted inmediatamente va a hacer este seguimiento. El paciente que se encuentre hospitalizado en el mismo establecimiento que usted detectó en la vigilancia que hace los servicios, va a revisar cuál es su evolución buscando algunos elementos de infección. El paciente que realiza su primer control, también se hace la revisión. Y aquí hay un punto, siempre y cuando se realice en el mismo establecimiento. Se identifica también un paciente y se hace la revisión del paciente que se rehospitaliza en el mismo establecimiento por presencia de síntomas dentro de los 30 días postquirúrgicos. Y se identifica también y se revisa a los pacientes que estén operados y que se hayan atendido en el servicio de urgencia del mismo establecimiento. Por lo tanto, el seguimiento se hace con lo que les entregó la unidad generadora. Usted tiene su listado, va a revisar los pacientes que tengan el primer control en su establecimiento, pero a la vez va a tener que cruzar la información con pacientes que se rehospitalicen y que estén en su listado, o pacientes que reciban una atención en el servicio de urgencia. También se registra de la misma forma que para la vigilancia que se hace en los pacientes con dispositivos invasivos permanentes. Se va a tener la fecha de la vigilancia, el servicio, la identificación del paciente, la fecha de cirugía, la cirugía, los criterios de infecciones que ustedes encontraron cuando hicieron la revisión y algún comentario.
¿Qué es importante? Que a lo menos en forma semanal se debe hacer la revisión de los primeros controles al alta. La búsqueda es activa a lo menos semanal de pacientes que están operados y son atendidos en la unidad de urgencia. Y todo paciente que se identifique por alguna de las estrategias de búsqueda que se han descrito anteriormente, se realiza la revisión de la documentación desde la fecha que se hizo el procedimiento hasta la fecha que se está realizando la búsqueda de los elementos estandarizados de infección. ¿Cómo se genera la información? Y aquí tenemos cambios con respecto a lo que se hacía anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a conocer? Vamos a tener la incidencia acumulada. En el numerador para el número de infecciones por tipo de procedimiento y en el denominador va a incluir el número de procedimientos que estén vigilados en el mismo periodo. Aquí existe un cambio. Anteriormente, lo que se hacía, que en el denominador se incluían todos los procedimientos. Aquí queremos conocer cuál es la capacidad que tiene el establecimiento de vigilar los procedimientos que se realizan. Por eso agregamos otro indicador que es el porcentaje de procedimientos en cirugías trazadoras, que en el numerador se incluye el número de procedimientos vigilados por cada tipo de cirugía y el denominador es el número de procedimientos por tipo de cirugía en el mismo periodo. Aquí vamos a conocer cuánto es el porcentaje de la vigilancia que realiza la institución. Esta vigilancia tenemos las cirugías trazadoras y también tenemos los procedimientos de atención de parto. ¿Cómo vamos a identificar las pacientes puérperas? Primero, por las áreas generadoras de parto, como los pabellones obstétricos, las unidades de parto, van a entregar la información a lo menos 2 veces por semana, ¿ya? Y la fuente de información serán las fichas clínicas, los registros administrativos, estadísticos de unidades de parto y pabellones obstétricos. También en el sistema de vigilancia actualizado están los criterios de inclusión y exclusión para los procedimientos, parto vía vaginal, cesárea con o sin trabajo de parto, y aquí se mencionan todos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. También, como dijimos en las cirugías trazadoras, estas unidades que realizan la atención de parto deben entregar al programa de control de infecciones local un registro de estos pacientes, que debe incluir el nombre, el RUT, la fecha de parto, el tipo de parto. Una vez que llegue esta información en forma 2 veces por semana o en forma semanal, el PCI va a verificar que la información sea completa, que no exista duplicidad de los datos y que los partos registrados correspondan a los partos a incluir en la vigilancia. En el caso de las usuarias con un parto múltiple, se registra como un evento único. ¿Cómo se hace el seguimiento? El seguimiento se hace en la revisión del primer control posegreso y siempre y cuando se realice en el mismo establecimiento. También se puede identificar y se revisan las puérperas que se han rehospitalizado en el mismo establecimiento por presencia de síntomas dentro de los 10 días posparto, o también al identificar y revisar pacientes que ingresen a la atención de urgencia en el mismo establecimiento dentro de los 10 días posparto. También podemos identificar y hacer vigilancia en aquel paciente que en las visitas programadas del profesional que realiza la vigilancia lo detecte hospitalizado. ¿Qué consideraciones técnicas tenemos que tener en los procedimientos de atención de parto? A lo menos en forma semanal se deben revisar los primeros controles al alta, la búsqueda debe ser activa, y a lo menos semanal, de pacientes puérperas con atención en la unidad de urgencia, y por supuesto, todo paciente que se identifique por alguna de las estrategias que se han descrito, se realiza la revisión de la documentación clínica desde la fecha del procedimiento hasta la fecha en que se está realizando la revisión de la búsqueda de los elementos de infección. ¿Cuál es la fecha que se debe colocar como de ellas? Corresponde a la fecha en que se realizó el procedimiento. También hay un registro, ¿ya? Todos los hallazgos se colocan en este registro que se conoce como historial,
¿ya? Se reportan al sistema de vigilancia los hallazgos que estén asociados a estas infecciones y que se presenten dentro del periodo de seguimiento especificado. Una vez que se diagnostica una IA, se da por finalizado el proceso de vigilancia, independiente del día que sea antes del día 10, que es el último día de seguimiento. ¿Cómo se genera la información? A través de indicadores. Y aquí, al igual que las cirugías trazadoras, hay un cambio. La incidencia acumulada es en el numerador va el número de infecciones por tipo de parto y en el denominador son el número de pacientes por tipo de atención de parto vigilados en el mismo periodo. También se agrega otro indicador que es el porcentaje de procedimientos de atención de parto vigilados, en el cual el numerador va el número de procedimientos vigilados por tipo de parto y en el denominador el número de procedimientos por tipo de parto en el mismo periodo. La tercera vigilancia es la vigilancia a pacientes hospitalizados que cursan una infección por agente de riesgo epidémico. Esta vigilancia está dirigida a los pacientes que están hospitalizados que adquieren una infección por un microorganismo de riesgo epidémico durante su estadía en los centros de salud. Al mantener esta vigilancia, los equipos de control de infecciones podrán establecer una endemia local asociada a estos patógenos con la finalidad de detectar en forma precoz los brotes asociados a ellos. También en la actualización existe un cuadro en el cual muestra cómo se van a identificar estos pacientes. Se realizan por medio de búsqueda activa y se hace principalmente por ayuda de laboratorio. ¿Ya? Se consultan tanto o se hace búsqueda en laboratorio de las solicitudes y resultados de exámenes, en este caso, por ejemplo, de deposiciones, en búsqueda de enteropatógenos, si estamos buscando el síndrome diarreico agudo en neonatos y lactantes. ¿Ya? Lo mismo que en enfermedad diarreica aguda por Clostridium difficile o Clostridioides, es búsqueda de laboratorios de las solicitudes y resultados de toxinas, o PCR. Así se hace la búsqueda. Aquí cambia también la vigilancia, la forma de hacer la identificación de los pacientes. Y en el caso de pacientes con la vigilancia por pacientes con infección respiratoria por SARS-CoV-2, también se realiza por búsqueda del laboratorio de las solicitudes y resultados de PCR o antígeno. Los criterios de inclusión que se muestran en la tabla y que están especificados por cada síndrome. ¿Cómo se hace el registro de estos pacientes? Bueno, los pacientes que se han identificado, por lo que hemos comentado anteriormente, ya sea por la solicitud o por resultados de exámenes, debe cumplir ciertas condiciones. Ser del grupo etario, según el síndrome de riesgo epidémico para la vigilancia, tener más de 2 días de hospitalización al momento de inicio de síntomas, y si existe un patógeno identificado, se debe descartar que estaba en incubación al momento del ingreso al recinto de salud. Los pacientes que estén seleccionados, que cumplan estos criterios, se registran en la planilla de vigilancia que contempla a lo menos fecha de la vigilancia, el lugar de ubicación del paciente, la identificación del paciente, el tipo de vigilancia asociado al paciente y los criterios epidemiológicos identificados. El seguimiento se hace revisando la ficha del paciente antes del segundo día hábil, desde el momento de la identificación del potencial caso para la toma de información en un tiempo real, con la intención principalmente de limitar la aparición de casos secundarios. Dijimos, vamos a revisar solicitudes y resultados de laboratorio. Hay algunas de estas vigilancias que requieren la revisión de los pacientes, de la ficha de los pacientes, para detectar en forma oportuna. Y es aquella que dentro de sus criterios no requiere el resultado de laboratorio para determinar que hay una infección. En este caso, podríamos estar mencionando todo lo que tuviera relacionado con la vigilancia de agentes de riesgo epidémico en lactantes.
En el caso de SARS-CoV-2 y pacientes con diarrea adultos, se vigilan por laboratorio. Las fuentes de información que se usan para el seguimiento serán los resultados de exámenes cuando corresponda, y la ficha clínica del paciente desde el día de la fecha del examen, ampliando la revisión días antes y días después en búsqueda de los elementos inespecíficos y específicos presentes en un plazo que no sea mayor a 5 días. Calendario. El seguimiento se registra, se hace el registro de la historia del paciente, ya sea en este... Cuando hablamos de historia del paciente, no estamos hablando de la ficha clínica específicamente, sino que hablamos del registro que tiene el equipo PCI para la vigilancia. Se coloca en este registro si hay infección o si la vigilancia no es concluyente. Si la vigilancia no es concluyente, se debe reprogramar una nueva revisión en los próximos 4 días para definir si es un caso. ¿Cuál es la fecha que se va a notificar? Corresponde a la fecha en que se detecte el primer elemento o criterio de infección. ¿Cómo se genera la información? Una tasa de incidencia va a ser el número de infecciones por síndrome infeccioso, por agente de riesgo epidémico, por grupo etario. Y el denominador es el total de días cama ocupadas del mismo grupo etario en el periodo. Aquí hay un elemento que quiero mencionar. Cuando hablamos de grupo etario, quiere decir que el indicador no es para el servicio de neonatología, sino que el grupo etario en neonatología es aquel que tiene esa edad y que clasifica en esa edad. No es porque estén algunos lactantes en el servicio de neonatología, se van a incluir en el grupo etario de neonatos. ¿Ya? La cuarta vigilancia es la vigilancia con procedimientos en atención ambulatoria. Esta vigilancia se dirige a identificar las infecciones en pacientes que reciben procedimientos periódicos ambulatorios especializados de alto riesgo. Y esto se realiza a través de la revisión continua y sistemática de la información de laboratorio. Para esta vigilancia se requiere contar con apoyo permanente de la unidad de laboratorio clínico. ¿Cómo se identifican los pacientes expuestos? Primero, esta vigilancia de atención ambulatoria básicamente es pacientes con procedimientos. Por lo tanto, tenemos los pacientes adultos con enfermedad renal crónica que reciben hemodiálisis por catéter de hemodiálisis. Y aquí hay una consideración, que a pesar de que se realiza este procedimiento ambulatorio, pero si este paciente se hospitaliza y se realiza durante su hospitalización, se incorpora y se incluye la vigilancia de procedimientos. Si ustedes se fijan en el mismo sistema de actualización, al pie de página, se explica que incluye todos los pacientes de unidades de diálisis del hospital y de las unidades de hemodiálisis móviles, públicas y privadas, que entregan atención a los pacientes hospitalizados en la institución. Por lo tanto, si este paciente se hospitaliza por otra problemática, pero debe continuar con sus procedimientos de hemodiálisis, se mantiene en la vigilancia de procedimientos. Si hay pacientes adultos y pediátricos que reciben quimioterapia intravenosa en atención ambulatoria por catéter venoso central, se realiza la vigilancia por procedimientos. Si estos pacientes se hospitalizan y ese catéter se utiliza solamente para ciclos de quimioterapia, se mantiene la vigilancia de procedimientos. En el caso que ese catéter venoso central se utilice para administrar soluciones distintas al ciclo de quimioterapia, se debe contar por días de uso y se saca de la vigilancia de procedimientos. ¿Cómo se hace la identificación de estos pacientes? Será mayoritariamente por método indirecto, ¿ya? Y aquí se incorporan las unidades que realizan estos procedimientos ambulatorios, como en el caso de diálisis y servicio de oncología. Las unidades generadoras de estos procedimientos van a entregar al equipo de control de infecciones
local el listado de los pacientes con procedimientos ambulatorios de vigilancia a lo menos una vez por semana. Y también pueden detectarse o identificarse pacientes que estén hospitalizados durante las visitas programadas o bien a través de resultados de cultivos microbiológicos. Acá se mencionan las tablas, los criterios de inclusión y exclusión de los dispositivos que están en esta vigilancia de procedimientos. ¿Cómo se hace el registro de estos pacientes que están expuestos? Los pacientes que cumplan los criterios de inclusión se van a incorporar al registro de seguimiento de la vigilancia de IAS. Para efectos de la vigilancia, se entenderá como un procedimiento, un proceso de hemodiálisis por día, un proceso de administración de quimioterapia con conexión y desconexión en el mismo día, un proceso de toma de muestra y administración de soluciones por catéter venoso central y catéter de hemodiálisis en días distintos de la administración o término de la quimioterapia o de la hemodiálisis, y un proceso de conexión y desconexión a quimioterapia en diferentes días, donde considera un procedimiento por día. El seguimiento. Esta vigilancia está dirigida a la búsqueda de las bacteriemias asociadas a procedimientos periódicos objeto de la vigilancia. ¿Ya? En este caso, ustedes van a tener el listado de los pacientes que están bajo estos procedimientos y van a cruzar la información con los resultados de laboratorio. Por eso es tan importante que esta vigilancia se hace con el apoyo directo de laboratorio clínico para tener los resultados casi diario para poder cruzar la información. En el caso de infecciones de atención ambulatoria, como decíamos, también se pueden identificar si el paciente ingresa. Por ejemplo, si un paciente que está bajo estos procedimientos ambulatorios cursa con un cuadro de fiebre y posiblemente va a hospitalizarse, ahí en ese momento usted va a ver cuándo inician los signos y síntomas de infección, si se presentan el mismo día del procedimiento o al día siguiente del procedimiento, y que eso lleva a la internación del paciente y que no tenga ningún otro factor causal, inmediatamente usted determina que ese paciente se identifica una IAS de pacientes que están bajo estos procedimientos. Como bien decía anteriormente, aquí se piden en forma diaria los resultados de hemocultivos positivos de la institución, lo cual incluye estas unidades ambulatorias de oncología, tanto adulto y pediátrica, y de hemodiálisis. Se cruza la información del registro de los pacientes que están identificados y se busca si están presentes los elementos de criterios de infección. Si cumple la condición de que existe una estrecha relación entre el procedimiento y la manifestación clínica sin ninguna otra fuente de origen, se ingresan los hallazgos al historial del paciente. En los pacientes que tienen hemodiálisis ambulatoria y que se encuentren hospitalizados, si se mantiene el seguimiento por exposición al procedimiento periódico de hemodiálisis, se mantiene la vigilancia por procedimientos y se debe hacer el seguimiento a lo menos una vez por semana. Los pacientes de oncología ambulatoria que se hospitalicen solamente van a ingresar a la vigilancia de paciente hospitalizado por uso de catéter venoso central solo en el caso en que el dispositivo sea utilizado para administración de medicamentos, soluciones o toma de exámenes distinto al ciclo de quimioterapia, y de ahí parte y se cuenta como primer día. ¿Cuál es el indicador? El indicador para esta vigilancia va a ser el número de infecciones por procedimiento periódico, partido por total de procedimientos periódicos en el periodo. Aquí en nuestro manual sale por 100, pero de acuerdo, hicimos un cambio y una modificación que se las haremos llegar con todas las aclaraciones, que se multiplica por 1000 procedimientos. Esos son los 4 modelos de vigilancia. Si ustedes observaron, se hacen en forma distinta, ¿ya? Uno es con el seguimiento del dispositivo hasta su retiro o al alta del paciente. El segundo es cuando tenemos todas las cirugías trazadoras
o toda la atención de parto y hacemos al primer control, o bien detectamos pacientes que se rehospitalizan o se atienden en la unidad de urgencia. El tercero, buscamos pacientes que se les haya solicitado el examen o resultados de exámenes para ver si cumplen criterios, y el cuarto es a través de resultados de laboratorio, con los hemocultivos hace el cruce con los pacientes que estén expuestos a estos procedimientos. Con respecto al manejo de la información, se mantiene la realización de los informes epidemiológicos de infecciones, consolidando los datos mensuales como tasa de incidencia acumulada, y el informe se hace en forma cuatrimestral, se hace la difusión tanto a los directores técnicos del establecimiento como jefaturas de los servicios y unidades vigiladas. Con respecto a la información de brotes, se mantiene el reporte a la autoridad sanitaria correspondiente por los medios establecidos, y en el caso de los hospitales del Servicio Nacional de Servicios de Salud, del Sistema Nacional de Servicios de Salud, subirán la información a la plataforma SICARS. Acá no tiene ninguna modificación con respecto a lo que ya se venía haciendo. Los complementos de la vigilancia, el sistema de vigilancia de IAS, auditoría de mortalidad, que se mantiene similar a cómo se estaba realizando. Se menciona la vigilancia y resistencia a los antimicrobianos asociados a IAS, la sensibilidad de la vigilancia y la especificidad de la vigilancia epidemiológica. Aquí, ¿qué cosa es importante? Que la vigilancia y resistencia a los antimicrobianos asociados a IAS se mantiene de acuerdo a la norma técnica 175, en los cuales se hacen las prevalencias en abril y septiembre de cada año. La sensibilidad de la vigilancia se mantiene de acuerdo a la circular que está vigente, no tiene ningún cambio, y hay un cuarto elemento que se incorporó, que es la especificidad de la vigilancia epidemiológica, en el cual es un proceso en que semanalmente se debe elegir un paciente de los que están en vigilancia, en el registro de vigilancia, por los profesionales del control de infecciones, y este paciente que está en este registro se pasa al médico del programa para que realice el proceso de vigilancia, y este proceso de vigilancia debe obtener los mismos resultados que tiene la persona, el profesional que hizo la vigilancia previa. Es decir, el médico es ciego a la vigilancia que se le entregó, él busca todos los elementos y se hace un cruce, debe coincidir si están los elementos inespecíficos, elementos específicos, elementos definitivos, según sea el caso. Si hay una diferencia entre ambos y tiene un porcentaje menor a lo esperado, se debe hacer una intervención y revisar cómo se está realizando la vigilancia. Eso también va en un documento que va a ser publicado explicando en forma detallada cómo se hace el procedimiento, perdón, cómo se hace este complemento de especificidad de la vigilancia. Eso es, en forma resumida, todo el sistema actualizado en vigilancia, y acá está el equipo de infecciones MinSal, dirigido por el doctor Mauro Orsini, y ahora damos paso a las preguntas. Voy a empezar a leer preguntas. Con respecto a si se elimina, las últimas son las que estoy viendo con mayor facilidad. Si se elimina entonces la búsqueda por hisopado de agentes. Sí, es decir, más que por hisopado de agentes, lo que se hacía era por el enterococo resistente a la vancomicina, y ya desde la norma de agentes de los ARAIS, ya no se lleva esa vigilancia. Respecto a los registros de vigilancia, es frecuente que cuando no existan elementos específicos u otros no existan registros de los pacientes vigilados. ¿Esto es aceptable? Sí. Lo que tenemos acá, que ustedes tienen que tener el historial que se hizo la vigilancia. Si no encontraron hallazgo, y como mencionamos en la exposición, ustedes pueden colocar sin hallazgo, un paréntesis, una rayita, pero en el fondo tiene que quedar registrado que sí se hizo la vigilancia de ese paciente. Marcela, una de las preguntas habituales que hacen en el chat dice relación con si puedes aclarar un poco más el tema de captura de información indirecta, ¿ya? Y la diferencia en el fondo de la metodología directa, si se puede usar uno, se puede usar ambos, en el fondo eso.
Bueno, se puede usar ambos, ¿ya? Ustedes pueden determinar que en algún establecimiento, por cantidad de camas, ustedes pueden llevar quizás lo de unidad de paciente crítico, y en otras áreas podría ser utilizar el método indirecto. Ahora, cuando se utiliza un método indirecto, tiene que cumplir los requisitos que dice el manual. Debe ser una persona, debe estar identificada quien sea responsable, con tiempo para su función, y también debe estar capacitado por ustedes en cuál es la información que les va a entregar, ¿ya? Por lo tanto, se puede usar ambas. Lo que sí debe estar estandarizado. Ok. Hay una necesidad, vamos a aclarar algo, digamos, el manual está aún también en evolución, ¿ya? Como mencioné inicialmente, esto está en una etapa de marcha blanca, por así decirlo, y de hecho ya hay algunos cambios o ajustes que vamos a contemplar hacer. Por ejemplo, la posibilidad de que aquellos hospitales que cuenten con registros en línea, en el fondo, para poder vigilar los controles que se hacen post alta en otros establecimientos de la red, eso se va a aceptar. Es decir, si un hospital X tiene posibilidad de revisar los registros clínicos de los pacientes que se controlan, perdón, en el CESFAM, en el control post alta, particularmente de los partos, pasa esto, eso en el fondo eso se va a dar como ok, siempre y cuando esa vigilancia siga siendo realizada por los equipos de control de infecciones. Aquí la idea no es delegarle la responsabilidad de la vigilancia a la gente de atención primaria. ¿Ya? Lo mismo se está también trabajando, para que sepan, digamos, en un procedimiento de cómo se va a proceder para hacer vigilancia cuando yo recibo un paciente, en el caso de las infecciones quirúrgicas o de herida operatoria, que se operó en otro hospital, hace un procedimiento para notificarle al hospital que hizo la intervención para que registre la infección, ¿ya? ¿Podrías un poco hacer la aclaración respecto a la diferencia entre los registros de la vigilancia y la ficha clínica? Varias de las preguntas dicen relación con la necesidad de registrar la vigilancia en la ficha clínica de los pacientes. No es obligatorio el registro en la ficha clínica por parte del programa de control de infecciones. Cuando se refiere al historial del paciente, se refiere al registro que lleva el grupo que hace vigilancia epidemiológica, en este caso el profesional del programa de control de infecciones. No es el registro en la ficha clínica, sino más bien lo que ustedes tienen de respaldo, donde van registrando las visitas a sus pacientes que están en seguimiento por vigilancia. Okay. También podríamos aclarar otra pregunta que surge: ¿por qué se cambia o por qué se indica la necesidad de hacer vigilancia o hacer seguimiento a lo menos semanal, en el caso de los pacientes de intervenciones quirúrgicas o parto? O sea, ¿por qué consideramos que no es razonable mantenerlo siempre al final del mes, digamos? Uno de los objetivos, acuérdense de la vigilancia, que es activa para detectar en forma oportuna los brotes. Por lo tanto, si uno hace a final de mes la revisión retrospectiva hacia atrás, la verdad que nos vamos a dar cuenta tardíamente que estamos frente a un brote. Ahora, ¿qué es lo que menciona la vigilancia? Ustedes en forma semanal hacen la revisión del primer control del paciente para verificar si hay algún elemento de sospecha de infección o elementos claramente para definir una infección. Aquí viene una gran pregunta, y que también, como hemos estado trabajando con los hospitales públicos, una de las grandes preguntas es si esta vigilancia se debe hacer en forma semanal hasta terminar los 30 días. Va a salir también una aclaración en el cual se va a determinar que usted hace la vigilancia al primer control y posterior debe detectar pacientes que reingresan o que se atienden en el servicio de urgencia, ¿ya? Porque está claro de que por el sistema que no todo es digitalizado o que no tienen ficha electrónica, es muy difícil mantener una vigilancia semanal hasta los 30 días. Pero sí se exige que debe ser
lo más cercano al primer control, no del día 30 hacia atrás. Ok. Otra pregunta que surge dice relación con, haciendo un poco un mix, porque son muchas preguntas y sabíamos que iban a ser varias preguntas, algunas de ellas se repiten. Aprovechamos también de comentarles que con Marcela se está trabajando a partir de las preguntas más habituales, así como las que rescatamos ahora, las que hemos rescatado, digamos, de otras reuniones que hemos tenido, que han sido varias, hacer un listado de preguntas y respuestas frecuentes, que también esperamos publicar en la página cuando terminemos las reuniones, para así queden a la vista, digamos, de todos quienes quieran consultar. Una pregunta que hacen que dice relación con la vigilancia de pacientes en hemodiálisis, pacientes con insuficiencia renal crónica. Aclarar, si un paciente se hospitaliza y hace una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, un paciente con una sepsis que requiere una hemodiálisis, una diálisis de urgencia, ¿ese paciente se vigila esa diálisis de urgencia, o por no ser un paciente con insuficiencia renal crónica no quedaría incorporado en la vigilancia de procedimientos crónicos, entre comillas? Aquí tenemos que partir de que el paciente que está en vigilancia es aquel paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, si hay un paciente que hace un cuadro agudo, no se incluye en la vigilancia. Ahora, aquí también tenemos que aclarar un concepto. Muchas veces un paciente con enfermedad renal crónica se hospitaliza y mencionan diálisis aguda. El paciente lo que está haciendo no es decir, se está dilatando su frecuencia de hemodiálisis, pero sigue siendo un paciente con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, igual se mantiene la vigilancia por procedimiento. Todas las hemodiálisis de pacientes que sean de fase aguda no se incluyen en la vigilancia. No sé si les queda claro. Para aclarar, como les mencionaba al inicio de la videoconferencia, efectivamente esto es solo una de las modificaciones o actualizaciones que se están haciendo con relación a los equipos de control de infecciones, ¿ya? Esto va de la mano de una actualización de la norma de los programas de control de infecciones, en los cuales se actualiza el índice de recurso humano, que estamos esperando que sea autorizado, digamos, por asesoría jurídica, donde se incrementan las horas de enfermería y también las horas requeridas médicas, ¿ya? Porque sabemos que esto va a significar posiblemente una mayor carga, ¿ya? Pero creemos que es una mayor carga que es necesaria, digamos, y razonable, así como también la necesidad de sacar la vigilancia desde la vigilancia, digamos, de escritorio, por decirlo de alguna forma, y que quede claro que la vigilancia tiene que hacerse con la interacción en los servicios clínicos, ¿ya? Es uno de los objetivos por los cuales se modificó o se decidió, digamos, esta actualización del manual de vigilancia. Otra pregunta, hablan básicamente con relación a las cirugías. Si un paciente tiene entonces dos herniorragias inguinales, el denominador entonces es un mismo paciente. El denominador entonces para ese paciente va a ser uno, o sea, paciente, o va a ser dos, es decir, una por cada cirugía. Como mencionamos, se incluye como cada lado una cirugía. En este caso serían 2 cirugías. Recuerden de que el indicador son números de procedimientos, no son pacientes. La, Les la queda... du- otra inquietud que dice relación con el seguimiento de los pacientes, la diferencia entre los registros de los pacientes que están siendo, que se encuentran en seguimiento por la vigilancia, respecto a aquellos pacientes que tienen, digamos, por ejemplo, a ver, la pregunta que hacen puntualmente, por ejemplo, en un servicio clínico donde tengo pacientes con
dispositivos invasivos, ¿tengo que ingresar a la vigilancia a todos los pacientes que están en ese servicio clínico o solamente a aquellos que tienen, digamos, algún dispositivo invasivo que es sujeto a vigilancia? Por ejemplo, en el caso de una unidad de pacientes clínicos. En mi caso, acuérdense que si usted está vigilando por pacientes que tienen dispositivos, lo ingresa a la vigilancia por dispositivos, si cumplen criterios de inclusión. Pero a la vez, si usted también está vigilando por un agente de riesgo epidémico, también lo debería ingresar. Si tienen que ver ustedes cuál es el factor de riesgo que está presente. No quiere decir que si lo tengo solamente en la vigilancia de dispositivo, no voy a mirar las otras vigilancias. Otra pregunta, aclarar, sí tenemos contemplado, por si acaso, para aquellos que sugieren o que consultan con relación a la posibilidad de incorporar como fuente emisora de datos, sistemas de registro electrónico de base de datos, por ejemplo, de pabellón o de quirófano o de cirugías, donde el quien emite en el fondo no es directo, o sea, no se saca exactamente de la tabla quirúrgica, sino que esa información se vierte en un sistema digital. Eso también se va a considerar como una fuente de información válida. Ahí también lo vamos a aclarar, ¿ya? Otra pregunta que está, dice relación con, ya, y con respecto al método indirecto de vigilancia, ¿cómo se interpreta que durante el fin de semana sea realizada por personas de turno, debido a que las personas designadas como responsables solo están de lunes a viernes? Yo entiendo en ese caso que lo que habría que colocar es que eventualmente esa información, esas personas, digamos, también se encuentren como autorizadas y se les capacite para ver cómo ingresar esa información, ¿ya? Aquí es importante recordar que el método indirecto es solo para pesquisar o identificar los expuestos, ¿ya? Eso no quita o no salva la necesidad del equipo de control de infecciones de ir a revisar esos pacientes, revisar los registros y verificar que efectivamente, independiente que hayan sido registrados, digamos, como expuestos, cumplan con los criterios de inclusión o eventualmente si cumplen con criterios de exclusión no se han continuado, digamos, no se han seguido en la vigilancia, ¿ya? Importante, como decía Marcela, el método indirecto es para buscar los expuestos, ¿ya? Si les quieren, es una forma de complementar que no reemplaza la vigilancia en los servicios clínicos, ¿ya? Otra pregunta que surge, Marcela, dice relación con qué pasa si, además de esta metodología, en los servicios clínicos, además del método indirecto, digamos, de los profesionales, los servicios de identificar los expuestos y entregárselos semanalmente a los equipos de control de infecciones, si además el servicio clínico al final de mes le entrega un consolidado total del total de días de exposición de dispositivos invasivos. Buena pregunta. Si a ustedes, bueno, le entregan semanalmente la información, la verdad que entregar al final de mes, no sé si sé cuál será la utilidad, pero entiendo de que es por los días de exposición, que en el fondo ustedes no van a registrar esos días, van a ir a revisar el paciente, pero en la particularidad ustedes podrían registrar si mantienen la vigilancia semanal. No hay ninguna situación de que diga que ustedes no les entreguen en forma mensual los días de exposición desde los servicios. Pero lo que no puede ocurrir es que ustedes, en ese listado que les entregan, ustedes hagan revisión hacia retrospectiva. Porque ustedes van a tener la información en forma semanal de los pacientes que estén expuestos. Por lo tanto, ¿pueden mantener esa entrega? Sí, la pueden mantener, pero no ustedes tomando esa entrega mensual de los días de exposición para hacer revisión y buscar pacientes para agregarlos a su listado. Es decir, aquí queremos mantener la vigilancia activa. Lo que
de repente hay una confusión cuando se hace que si hacemos vigilancia retrospectiva, cuando tenemos nosotros la vigilancia asociada a dispositivos invasivos permanentes, lo que nosotros hacemos en la vigilancia es que hacemos la vigilancia semanalmente, y esa vigilancia semanal se realiza desde la vigilancia anterior hasta la fecha en que estoy realizando la nueva vigilancia. Por lo tanto, ustedes van a tener también días de exposición. Pero si quieren, para mayor tranquilidad, que se los entreguen ellos, pero no puede ser de que ustedes tomen de ese listado pacientes y los empiecen a incluir en la vigilancia y no la hayan realizado en forma semanal. Eso es un punto que se debe considerar. Hay una pregunta que nos ha llegado por mail. ¿Qué pasa si la vigilancia justo coincide que sea un día feriado? 7 días, por ejemplo, ya un día de semana que es feriado. Ustedes programan la vigilancia. Ustedes van a saber cuántos pacientes les toca la vigilancia la semana que tiene que cumplir, eso al menos una vez semanal, la adelantan para que esté dentro de la semana. No sé si otra... Si se puede hacer un ejemplo o una forma concreta de cómo se contabilizan el indicador, digamos, de exposición asociado, o el índice, digamos, de infecciones asociado a procedimientos, cómo se puede, o si puede dar un ejemplo de cómo se hace el cálculo, digamos, a qué va en el numerador y qué va en el denominador. Perdón, ahí. En el numerador, ustedes van a incluir las infecciones que ustedes identifiquen cuando realicen este cruce entre los resultados de hemocultivos con el listado de pacientes que tienen ustedes bajo estos procedimientos. Y en el denominador, ustedes van a incluir todos los procedimientos, total de procedimientos del periodo. Por ejemplo, ustedes tienen, este es un ejemplo, por favor, no es la realidad, sé que son muchos más pacientes, pero tienen 10 pacientes que están en ciclo de quimioterapia, adultos, y van a colocar, y tienen semanal, son los 10 pacientes que tienen en semanal, van a hacer 40 procedimientos en el mes, y ustedes cruzaron la identificación de estos pacientes y encontraron que un paciente tenía un hemocultivo positivo, es decir, hemocultivos positivos, cruzan la información, revisan la ficha clínica buscando los elementos y definen que ese paciente sí cumple criterios de infección. Por lo tanto, sería una infección y en el denominador 40 procedimientos en el periodo, por 1000 procedimientos. No sé si les queda claro. Hay hartas preguntas en el chat, pero está siendo difícil hacer el seguimiento. Sí. Otra pregunta que hay dice relaciona la posibilidad de que, ¿qué pasa si un paciente tiene o cumple con los criterios de 2 infecciones de manera simultánea y ambas infecciones, en ambos casos, digamos, se identifica el mismo agente etiológico? Bueno, en este caso tenemos que primero tener claro de que las definiciones de infección asociada a la atención de salud son definiciones epidemiológicas y que a veces no van a coincidir con una definición clínica. Por lo tanto, si usted tiene una infección de tracto urinario asociada a un CUP y además tiene, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación mecánica, cuando uno revisa, ambas infecciones cumplen los mismos criterios. Es por un agente, por ejemplo, una Klebsiella neumonía tipo CAPS, ¿ya? Sale tanto en el urocultivo y también sale en el aspirado endotraqueal. ¿Cumplen estas 2 infecciones? ¿O cuál es primera o segunda? De acuerdo a la definición epidemiológica, recuerde de que si el paciente tiene un elemento clínico, fiebre,
más un sedimento de orina que está alterado, más el urocultivo, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, en este caso Klebsiella, es una ITU, de acuerdo a las definiciones de IAS. Si nos vamos a ver el paciente que también cumple criterios de una neumonía asociada a ventilación mecánica, que tiene fiebre, tiene imágenes, es decir, cumple los criterios. Acá no hay criterio de cultivo microbiológico. Por lo tanto, desde la mirada epidemiológica cumplen las dos infecciones y las dos infecciones se pueden decir, deben ser notificadas. A diferencia, si usted está frente a una infección, a una bacteremia y sospecha del catéter, pero además el paciente tiene sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica, recuerde de que en la infección de torrente sanguíneo dice que no debe haber ningún foco activo. Por lo tanto, hay una neumonía que está activa. ¿Cumple criterios de infección? Sí. ¿Cumple criterios la infección del torrente sanguíneo asociado al catéter venoso central? No, porque hay un foco activo. Ahí se notifica una. Entonces, es importante siempre tener presente que aquí nosotros enfrentamos todos estos elementos que buscamos son parte de una definición epidemiológica que muchas veces no va a coincidir con una definición clínica. Aquí, bueno, hay algunas preguntas operativas, digamos que por si acaso vamos a tratar de responder todas igual las preguntas, dejarlas registradas, digamos, y poder responderlas, digamos, posteriormente, poder publicarlas, ¿ya? Otra pregunta dice relación con, con relación a las definiciones de casos, o definiciones de infección, estamos revisando efectivamente para aclarar o precisar algunas de las definiciones vigentes, ¿ya? Para que estén atentos, básicamente, porque es posible que algunas de ellas tengan algunas modificaciones, y las vamos a publicar de manera oficial, así como también los criterios de inclusión y exclusión que vamos a tratar de precisar para que sean más comprensibles, ¿ya? En el caso de pacientes con el seguimiento, digamos, de la vigilancia asociada a dispositivos invasivos en pacientes con catéter central, ¿qué pasa con los pacientes que tienen catéter venoso central y los pacientes que tienen catéter central de inserción periférica? ¿Son indicadores distintos? ¿Son parte de un mismo indicador? ¿Los tengo que vigilar por separado? ¿Los puedo juntar? Para la vigilancia nacional se incluyen todos en uno. Si usted quiere separarlos a nivel local, ningún problema, pero para los hospitales o los centros que reportan a MinSal, se identifica como un indicador, se incluyen todos juntos. Para aclarar bien lo que mencionó Marcela con relación a la vigilancia de cirugías o de infecciones asociadas a intervenciones únicas o a exposición única, ¿ya? La lógica va a ser: yo vigilo hasta el primer control, ¿ya? Y después ahí tengo que ver si tengo registro, datos o no de infección. Si no tengo datos de infección, esa vigilancia se cierra en ese paciente, a menos que ese paciente se rehospitalice o reconsulte de una manera no programada, en el cual tengo que revisar esa reconsulta o esa hospitalización no programada para verificar que tenga alguna infección. Si no, hasta ahí llega. No es necesario, una vez que ya revisé los registros, el registro del primer control post-alta de ese paciente, el volver a seguir revisándolos posteriormente, ¿ya? ¿Qué pasa? Ya. En el caso de aquellos hospitales o establecimientos que tengan registros clínicos electrónicos, ¿ya? Se puede considerar válido el no ir a terreno, a los servicios, a verificar la información que está en los registros electrónicos. Es decir, si yo tengo registro electrónico, ¿puedo no ir a terreno a verificar la información y revisar solamente los registros electrónicos? Buena pregunta. Lo puede hacer, pero usted debe verificar que el paciente siga con ese dispositivo, por lo tanto tiene que ir al servicio.
Si usted puede tener su registro electrónico, verlo desde su escritorio, pero usted debe igual ir a verificar que ese paciente se mantenga con ese dispositivo. Es decir, que tenga una vigilancia electrónica no excluye la visita programada a los servicios. Bueno, hay varias preguntas, hay algunas preguntas con relación a los criterios de inclusión y exclusión y la comprensión de ellos. Reiteramos, digamos, que vamos a sacar prontamente una actualización del documento. Estamos trabajando ahora con un grupo de médicos y médicas de control de infecciones y sus equipos para hacer una aclaración al respecto, ¿ya? Para que sea aún más preciso o más o se preste menos a interpretación con relación a cuándo se incluye o se excluye, ¿ya? Dado que aparentemente tal cual como estaban las definiciones y los criterios de inclusión y exclusión, se generaban algunas inquietudes, ¿ya? Aquí hablaban, por ejemplo, a ver, otra duda, déjenme revisar. Ok. En aquellos establecimientos, la respondo yo, en aquellos establecimientos que tienen pacientes con insuficiencia renal crónica que controlan en sus policlínicas, en sus poli, digamos, pero que no cuentan con la prestación de hemodiálisis de estos pacientes, quien debiera hacer la vigilancia de esos pacientes son los centros que dializan estos pacientes, ¿ya? De hecho, hay un reglamento que va a entrar en rigor más completo a fin de este año, y dentro de la exigencia que se establece para estos centros de hemodiálisis, es justamente el contar con vigilancia de infecciones. No está operacionalizado cómo va a ser esta vigilancia. Creemos que debiera ser algo similar a lo que estamos planteando nosotros, ¿ya? Pero también es importante que muchos de estos hospitales van a ser ustedes los que posiblemente van a terminar pesquisando varias de estas infecciones, por cuanto es raro que un centro de diálisis tenga laboratorio, ¿ya? Y la opción de hacer cultivo. Entonces, en esos casos tenemos que trabajar en cómo se va a generar la retroalimentación para estos centros, o cómo estos centros van a tener que rescatar la información de estos pacientes para hacer sus indicadores como centros, digamos, ¿ya? Otra duda dice con relación al catéter umbilical, queda la duda de, como son dos catéteres, uno arteria, uno vena, ¿qué pasa cuando se retira un catéter primero y otro catéter después? ¿Hasta cuándo se contabiliza, básicamente? El dispositivo se toma como un dispositivo. Yo creo que ese es un punto que también tenemos que ponerlo dentro de las aclaraciones, porque es una pregunta que se ha repetido. ¿Qué pasa cuando se saca una de los catéteres y el otro se sigue usando, en este caso el arterial o el venoso? Pero lo único que tenemos claro, y yo creo que eso es un punto que hay que tener, hasta cuándo se hace la vigilancia, pero para la vigilancia, efectos de la vigilancia, se toma como un solo dispositivo. No sé si les queda como claro. O si Mauro quiere agregar algo más. No, efectivamente se va a aclarar eso. O sea, a diferencia de otros de los pacientes, cuando estamos hablando de catéteres, no los umbilicales, los centrales o los centrales de inserción periférica, en donde cada catéter cuenta por sí solo, y de hecho si un paciente tiene un catéter central subclavio, por ejemplo, más un catéter central de inserción periférica, cuentan los días de ambos catéteres para ese paciente. En el caso del catéter umbilical, aunque son dos, siempre se va a contar la sumatoria como si fuera uno, ¿ya? Y claro, cuando se retire uno primero y se retire el otro después, se va a contar hasta que se retire el último. Se va a contar como uno. Esto es para no complicar tanto, digamos, la metodología, ¿ya? Otra pregunta dice relación con este nuevo indicador, digamos, que vamos a generar con relación a el porcentaje de intervenciones quirúrgicas vigiladas, ¿ya? Y aquí yo me permito, digamos, hago la aclaración. Una cosa es lo que yo tengo que hacer, que es hacer el esfuerzo de revisar si efectivamente los pacientes han ido a controles o a las consultas o han reconsultado
y eventualmente si tengo la opción de poder revisar registros clínicos de la red, poder revisar esos registros. Y otra cosa es que el paciente efectivamente vuelva a consulta o a control, ¿ya? Este indicador es básicamente para transparentar, más allá del esfuerzo que hago de revisar si el paciente vuelve a control o no, que ese esfuerzo siempre tiene que estar, digamos, es si el paciente efectivamente volvió a control o no, y por tanto si pude revisar esos registros, ¿ya? En ningún caso estamos haciendo acá mención o intencionando a que los hospitales o las clínicas tengan que llamar por teléfono a los pacientes y hacerle entrevistas telefónicas para hacer una especie de vigilancia post-alta telefónica, porque eso tiene varias limitaciones. Aquí es revisar los registros. Ese indicador lo que va a transparentar es básicamente si las infecciones que pesquisé dicen relación a, o van a decir relación a los pacientes que logré efectivamente revisar, es decir, aquellos pacientes que logré efectivamente pesquisar porque consultaron nuevamente en el hospital o se controlaron nuevamente en el hospital, y qué proporción representa del total de pacientes intervenidos quirúrgicamente. Esto es para saber efectivamente si las tasas de infección de herida quirúrgica o las tasas de infección asociadas a procedimientos de exposición única se pueden atribuir a las modificaciones de estas tasas, se puede atribuir a una modificación real de la incidencia, o más bien a problemas debido a prácticas de control o de gestión de las horas, en donde estos pacientes se controlan en otros centros, digamos, y yo básicamente pierdo el seguimiento de estos pacientes. Entonces, ¿cuánto del efecto es real y cuánto del efecto es más bien debido a un aspecto más bien administrativo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Y qué se va a hacer con eso? La verdad es que vamos a ver primero levantar la información, qué pasa con esos datos, ¿ya? Y pudiera ser que eventualmente nos veamos, digamos, en un futuro en la generación de un indicador de referencia nacional que diferencie o que discrimine con relación a aquellos hospitales que tengan sobre cierta cobertura de su revisión de pacientes intervenidos, ¿ya? Pero es para transparentar básicamente eso, que a todo esto no es algo de Chile, sino que algo a nivel mundial, ¿no? De los desafíos que hay, ¿ya? Veamos si otras preguntas. ¿Qué pasa con los días de exposición y la vigilancia en el caso de los pacientes con válvulas derivativas después del día 15? ¿Esos días se cuentan en el denominador? ¿No se cuentan en el denominador? No se cuentan, porque solamente es el periodo de seguimiento. Ese es el periodo que usted va a seguir a ese paciente. Por lo tanto, el denominador básicamente van los días de exposición, pero de acuerdo al periodo de seguimiento. Okay. Aquí, ¿qué pasa cuando un paciente que está en quimioterapia ambulatoria, ¿ya? Se hospitaliza, ¿ya? Y ese catéter de quimio ambulatoria comienza a ser utilizado, por ejemplo, para toma de exámenes, toma de muestras, infusión de otros medicamentos? ¿Qué pasa con el movimiento de ese paciente? ¿Se mantienen ambas vigilancias? ¿Se saca de una y se ingresa a otra? ¿Cómo se procede? Si el catéter de quimioterapia de un paciente que se hospitalizó se utiliza para otro fin distinto al ciclo de quimioterapia, en ese momento empieza a contar por días de uso. Por lo tanto, se incorpora a la vigilancia de pacientes con dispositivos invasivos permanentes y durante ese periodo se saca de la vigilancia por procedimientos. Creo que resolvimos o que revisamos, no todas, pero gran parte de las dudas. Las otras efectivamente son dudas que vamos a revisar también en pos del tiempo para poder, digamos, retroalimentar a los equipos. Como les dije, también se está trabajando en una especie de base de datos de preguntas y respuestas más frecuentes, que la vamos a poner a disposición, ¿ya? Y como les decíamos para iniciar esta actividad, el manual es solo
una etapa más, es solo un instrumento más, es solo una modificación que estamos haciendo en una actualización bastante más grande, que es de los equipos de control de infecciones o del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones, ¿ya? Importante que sepan que como este es un año de transición, un año de adaptación, ya se conversó con la superintendencia, ya está tratado con la superintendencia de salud, en el sentido que para los procesos de acreditación de este año no se consideren todos los requisitos que se establecen en el manual, ¿ya? Para hacer la evaluación externa de las características que se asocian con vigilancia epidemiológica, y que más bien los criterios que se apliquen sean los criterios que estaban vigentes hasta antes de la publicación del manual. La superintendencia está en conocimiento de esto, están alineados con nosotros, por lo tanto es importante que el momento de que si alguno de ustedes se presenta al proceso de acreditación y les piden más allá, lo tengan también presente y hagan las preguntas o levanten las solicitudes pertinentes a la superintendencia, porque, como les decía, esto ya está hablado, está acordado, está firmado, esto no es exigible en este momento, ¿ya? Creemos, cuando publiquemos la norma, que estamos trabajando en ella, esperamos enviarla a jurídica aproximadamente por ahí por el mes de junio, de ahí a que se publique puede pasar tiempo, evidentemente, pero ahí sí vamos a dejar, vamos a dejar bien preciso aquellos aspectos normativos de la vigilancia y que consideramos son aquellos aspectos que tienen que ser sí o sí fiscalizados o evaluados en el contexto de un proceso de acreditación por parte de la Superintendencia de Salud, ¿ya? De todas maneras, la intención es que revisen sus manuales, esto lo venimos diciendo desde enero, actualicen sus manuales, vayan a comenzar a alinearlos con las indicaciones del manual actual. Evidentemente, este año va a ser un año de adaptación, entonces es importante que aclaren en el manual que este es un año de adaptación y que efectivamente qué aspectos del manual ustedes están implementando actualmente y cuáles no, ¿ya? En el caso para que cuando los evalúen no les consideren, ¿ya? Efectivamente, si los evalúan en el transcurso de este año, los tienen que evaluar con el manual que está vigente, que es el manual del 90 y algo, más las actualizaciones que se hicieron en el 2013 y el 2016, ¿ya? Entonces eso también es importante para el proceso de acreditación. En la norma se va a colocar a partir de cuándo vamos a considerar que los aspectos normativos de la norma van a ser exigibles, que evidentemente no van a ser ahora, sino que se va a poner posiblemente un plazo de implementación hasta 2023, lo cual en ningún caso excluye la necesidad de que revisen sus procesos y comiencen a adaptarlos con relación a lo que se les pide en el manual. En particular, ojo, insisto, el manual está enfocado en aquellos hospitales públicos del Sistema Nacional de Servicios de Salud, porque son aquellos que alimentan a los indicadores de referencia nacionales, ¿ya? Evidentemente, si yo me quiero comparar contra esos indicadores de referencia nacionales, mi metodología, y no soy un público, efectivamente tengo que parecerme lo más posible a la metodología, ¿ya? Sí, Marcela. Mauro, en el chat hay una pregunta que quizás sería bueno aclarar. Mencionan de que las entidades acreditadoras, cuando evalúan, están evaluando los complementos de la vigilancia. Entonces, quieren saber si eso es parte o solamente la vigilancia como tal. Ok. La verdad es que la vigilancia tal cual se estaba pidiendo por lo que exige la superintendencia, digamos, el proceso de acreditación, era la vigilancia de los síndromes clínicos de vigilancia obligatoria, ¿ya? No los complementos, ¿ya? No, ojo, no quiere decir que no sean relevantes, pero lo que se les pedía era que vigilaran los síndromes clínicos de vigilancia obligatoria, ¿ya?
por eso no está siendo exigible, y de hecho no es exigible a la fecha, que les evalúen vigilancia de endoftalmitis por cirugía de cataratas, a menos que ustedes lo presenten eventualmente como un indicador a vigilar, que evalúen incidencias de diarrea por clostridioide o por clostridium, a menos que ustedes lo presenten como un indicador, digamos, que ustedes están vigilando, ¿ya? Con relación a la actualización de los criterios de inclusión y exclusión, ¿ya? No van a, con las revisiones que estamos haciendo, no, ojo, no van a cambiar todos tan sustancialmente, los vamos a precisar de mejor manera, porque hay algunos que generan dudas, entonces los vamos a aclarar, y sí van a estar disponibles, esperamos, antes del 1 de junio, ¿ya? Esperamos, ¿ya? Los complementos por lo mismo no debieran ser o no son exigibles desde nuestro punto de vista para el proceso de acreditación de la superintendencia, ¿ya? Si algunos de ellos eventualmente lo están exigiendo, es importante que eso levanten la consulta inmediatamente a la super, para que nosotros, digamos, aclaremos, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Lo mismo, a la red enviamos un ordinario aclarando que el primer indicador que esperamos, o el primer método, o la primera estrategia, por así decirlo, de vigilancia que queremos implementar es la asociada a dispositivos invasivos permanentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque consideramos que es la que tiene menos variabilidad entre los distintos hospitales. Hay variabilidad igual. Entonces, lo primero que queremos empujar es tratar de normalizar esa estrategia de vigilancia, esa metodología o esa estrategia de vigilancia, ¿ya? Con relación al tema, por si acaso, de los indicadores de vigilancia por parte de la super, eso está informado, está comunicado a la super, y ellos están en conocimiento. Entonces, es importante cuando los fiscalicen o cuando los evalúen, que si le están pidiendo más que eso, se lo hagan presente a la super, porque ellos tienen claro, digamos, qué es lo que es exigible, ¿ya? Y claro, aquellos establecimientos que, si los acreditan, la retrospectiva son 3 años, es muy posible que en un año se encuentren los evaluadores con más de un método de vigilancia que convive y que va a ir modificándose en el transcurso del año. O sea, por eso es importante que lo vayan declarando sus manuales, ¿ya? Para que así exista consistencia entre lo que se declara en el manual y lo que se hace en la práctica, ¿ya? Eso me parece esencialmente. Quedan algunas otras preguntas que igual vamos a aclarar, digamos, tomamos nota. Como les digo, se va a trabajar y se va a elaborar un resumen, digamos, de preguntas y respuestas, ¿ya? Porque hay preguntas súper específicas que vamos a revisarlas antes de hacer las aclaraciones, ¿ya? Y no me queda más que darle las gracias a todas y a todos los presentes. Importante mantener el contacto, ¿ya? Evidentemente, yo tengo entendido, que tal vez me pueden corregir, pero creo que la grabación va a quedar y se va a difundir posteriormente, ¿ya? Y adicional, perfecto, va a quedar en YouTube. Esto va a quedar grabada para que me cobren la palabra, digamos. Va a quedar ahí declarado, ¿ya? Y enviar un resumen después de lo que es exigible para la acreditación. Yo les sugiero que hagan la pregunta a ver, nosotros somos el ente rector, regulamos. Quien interpreta o quien gestiona el proceso de acreditación es la super. Por tanto, si tienen dudas, hagan la pregunta a la super nos remite la pregunta a nosotros le respondemos a la super, que es lo mismo que le hemos respondido en N oportunidades, y ustedes tienen el respaldo de parte del ente gestor y que se encarga de fiscalizar, que es la super, que es lo que les pueden pedir, ¿ya? Lo que es COVID, la definición de COVID de vigilancia epidemiológica está dentro de las definiciones que estamos justamente revisando, porque habían algunas inconsistencias que se pesquisaron y que posiblemente se van a afinar, ¿ya? Para que no
para que no tengan problemas en ese sentido, ¿ya? Lo que pide el estándar son según indicadores. Los de vigilancia que pide el estándar son según indicadores. Eso. Es posible establecer un sistema de información y entrega declaratoria no actualización al mercado de centros privados. Ya. Toda la información, y esto lo hablamos, digamos, la información, toda la información oficial que publiquemos con relación a la vigilancia, actualizaciones, consultas, dudas, las vamos a ir cargando en la página de IAS, ¿ya? Y en la medida en que vayamos actualizando, vamos a ir enviándoles con las sociedades científicas para que se difunda la información, pero va a ser pública, ¿ya? No es cerrada. Acá tengo invitados sorpresa. Eso, bueno, que tengan muy buen día. Y cualquier cosa, por favor no duden en escribirnos a Marcela, a Cristian, Mónica o a mí, y saber que esto está en continua revisión. Como les digo, va a haber un cambio fuerte en los equipos de control de infecciones, esperamos para mejor, y estamos atentos, ¿ya? En caso de sus dudas, para poder retroalimentarlo, y porque nuestro trabajo, digamos, en caso de que quedan dudas, contestárselas, digamos, en los plazos razonables. Nuevamente, que tengan muy buen día, muy buena semana, y bueno, gracias a todas y a todos, y muchas gracias, Marcela.